Vamos a seguir ahora el siguiente bloque, el bloque 5. Seguimos hablando de datos, de tecnología, innovación, sostenibilidad y también os vamos a hablar de un ejemplo concreto, otro ejemplo, en este caso del Gobierno de Cantabria. Y para esto le doy paso al jefe tecnológico de ESRI, Aitor Calero. Adelante, el suelo es tuyo. Que podáis oír casi en tiempo real de verdad. Esto sí que es tiempo real, de que tanto hemos hablado. Bueno, os voy a hablar de tecnología, innovación y sostenibilidad. Y lo primero que querría hacer es una reflexión sobre qué es la innovación, ¿no? Todos pensamos en la innovación como pues, productos, servicios disruptivos que pueden modificar de forma drástica tecnologías, mercados, etcétera, que hacen nacer industrias, que hacen desaparecer industrias también. Pero también hay una acepción de la innovación que yo creo que es interesante y es el hecho de hacer accesible la innovación a la gran parte de los usuarios. Y esta acepción de la innovación me parece especialmente relevante porque entronca muy bien con la propia historia de ESRI como compañía. ESRI se funda en el año 69 del siglo pasado, que dicho así parece todavía más impactante, ¿no? Y hace más de 50 años ya, y se funda como una consultora ambiental, con la sostenibilidad en mente. Es decir, los primeros proyectos que hace ESRI son planes de ordenaciones de bosques en sitios como Canadá o Japón, que también le da un ambiente ya global al enfoque de la compañía, ¿no? Y en esos proyectos los consultores pues, usaban herramientas, empezaban con herramientas de este tipo, ¿no? Con planos en papel, pero poco a poco, a raíz del impulso de la digitalización, pues empiezan a utilizar otras técnicas, otras tecnologías. Y es entonces cuando los usuarios, realmente los clientes, nos empiezan o le empiezan a pedir a la ESRI de entonces, oye, ¿nos podéis dejar ese software? Y es ahí cuando surge realmente ESRI como compañía de software, no tanto como consultora ambiental. Y es en el año 1961 cuando se lanza el ArcInfo, ¿no? Todos conocéis ArcGIS, pues, bueno, todos, muchos de los que estáis aquí también conoceréis ArcInfo, otros no, ¿no? Y en ese momento se lanza ese software y ese software se lanza porque nos lo demandan nuestros usuarios. Son los usuarios los primeros que nos piden que les demos ese software. Y entonces a partir de ahí nosotros empezamos a pensar que hay que hacer extensivo el uso de nuestra tecnología y que hoy a nuestros usuarios hay que hacer las cosas fáciles para utilizar, ¿no? Bueno, pues hoy simplemente os voy a traer unas pequeñas pinceladas de los avances tecnológicos, de las tecnologías, de las capacidades en las que estamos invirtiendo, las que queremos hacer disponibles a todo el mundo. Y la primera de ellas pasa por la captura y la información la captura de la información, ¿no? Y luego cómo hacer esa captura en análisis en la nube. Se ha comentado y me ha gustado mucho el último comentario final de Juan Antonio Bermejo, en el que decía que toda la información que se está viendo hoy en día en el volcán con todo el tema del volcán de La Palma se está cogiendo en tiempo real de los sensores. Y es algo fundamental. La captura de información es fundamental. Cada vez tenemos más capacidad de sentir el territorio, de sentir el ambiente de alguna forma. Y hay una característica básica de todos los sensores, es que todos están en algún sitio en el territorio. Y eso es fundamental, porque no es solo el dato que nos ofrece el sensor, sino es dónde está ese dato. Y dónde está ese dato es fundamental. En este sentido, el volumen, la variabilidad, la velocidad de captura de esa información es tremenda y por eso estamos desarrollando tecnologías para poder explotar todas las capacidades en la nube y hacer analítica en tiempo real, captura de información prácticamente de forma ilimitada, es decir, que no haya ningún tipo de restricción en el número de datos que podemos capturar, analizar o almacenar, y esto es muy importante. Si hablamos de captura de la información, otro aspecto crucial es la captura de imágenes. También se ha comentado mucho a lo largo de la mañana, pero es fundamental. Tened en cuenta que hoy en día el número de imágenes que capturamos es brutal. Drones, de los que hemos hablado, imágenes satélites, el programa Copernicus, los satélites Sentinel de la Unión Europea. De hecho, se estima que solo en el año 2020 el volumen de imágenes que se capturaron fue ya superior a la suma de todas las imágenes que se habían capturado hasta ese año. Y esto nos hace necesario que pongamos en manos de nuestros usuarios una tecnología capaz de gestionar ese volumen tan masivo de imágenes. Y no solo eso, sino que además facilitemos la comprensión de esas imágenes a través de algoritmos de Machine Learning y Deep Learning que los propios usuarios van a poder aplicar a sus análisis. ¿Cómo podemos convertir toda esa información en servicios, en datos, en mapas, en análisis? ¿Cómo podemos poner toda esa información en manos de los usuarios y además aprovecharnos de las últimas tendencias
de computación en la nube. Sin duda, todos los que estamos aquí habremos oído ya hablar de Kubernetes. Kubernetes es, entre comillas, el sistema operativo de muchas plataformas en la nube. Se está adoptando masivamente en muchas organizaciones porque permite una escalabilidad, una resiliencia mayor que otros entornos, pero también porque agiliza mucho los procesos de despliegue, los procesos de actualización, de configuración, y precisamente también estamos llevando nuestra tecnología a ese nuevo paradigma del cloud computing para que no solo utilizando infraestructuras SaaS, como puede ser AGIS Online, sino también para montar nuestras propias infraestructuras de datos espaciales, podamos utilizar estas tecnologías de microservicios dentro de nuestras organizaciones. Otra revolución, diría yo, que se está produciendo últimamente y de la que luego hablaré con nuestro invitado es la accesibilidad que están teniendo ya todas las herramientas de Deep Learning, Machine Learning e Inteligencia Artificial. Hasta hace unos años eran quizá un coto casi reducido o privado para organizaciones académicas, y hoy en día sí que somos capaces de poner esas herramientas en manos de los usuarios sin que necesariamente tengan que invertir tiempo en entrenarlos o en comprenderlos del todo, ¿no? Simplemente lo que estamos haciendo es acercar esa tecnología para que se pueda usar prácticamente desde cualquier aplicación. Y por último, algo que ha salido también muchas veces a lo largo de esta mañana es la virtualización de la realidad, eso que llamamos gemelo digital y que Nines ha explicado muy bien en su intervención. Al final no es otra cosa que lo que veníamos haciendo en el mundo de los sistemas de información geográfica desde que existieron, que es digitalizar esa realidad, modelizarla, analizarla, comprenderla y poder jugar con ella de distintas maneras. Pero ahora tenemos la capacidad incluso de llevarla al interior de los edificios, tenemos la capacidad de llevarla al interior de las redes de suministros, tenemos la capacidad de llevarla a las infraestructuras que estamos construyendo. Y eso además lo podemos hacer con herramientas que permiten combinar el mundo de la arquitectura, la ingeniería, la construcción con el mundo geoespacial que rodea esa infraestructura, donde todo cobra un mayor sentido. Y todo eso ayuda también a mejorar en esos proyectos de sostenibilidad. En definitiva, la innovación está en el núcleo ahora mismo del desarrollo del producto de ESRI. Reinvertimos un 30% de los ingresos, de los beneficios en I+D+I. Y precisamente esta innovación no sería nada si no podemos realmente aplicarla y sobre todo que sean nuestros usuarios los que realmente la lleven a la práctica. Y para hablarnos de innovación aplicada y de cómo se está utilizando en el Gobierno de Cantabria, quería invitar a subir a Gabriel Ortiz. Gabriel Ortiz, bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, Gabriel es el jefe, el responsable del Departamento de Sistemas de Información Geográfica y Cartografía del Gobierno de Cantabria. Y bueno, comentamos un poco al principio, un poco de chascarrillo, ¿no? Si íbamos a decir cuánto tiempo llevas trabajando en esto, pero lo vamos a decir. Bueno, más de 30 años trabajando en esto. Ese dato no está bien. No está bien dicho. Es erróneo, ¿no? Es erróneo. Bueno, ya muchísimo tiempo trabajando en esto. Como pista puedo decir que yo he pasado por todos los procesos anteriores desde Arquinfo, digitalizadoras. Efectivamente. Bueno, Gabriel, pues te invito a sentarte. Sí. Cuéntanos en qué estáis trabajando en Cantabria, porque ya estáis aplicando algunas de estas cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Nosotros estamos empezando a aplicar inteligencia artificial, específicamente el subconjunto de técnicas de Deep Learning para extraer información de nuestros vuelos de fotografía aérea, que hacemos periódicamente, como sabéis, cofinanciando con nuestros amigos del IGN-CENIG. Sí. Y bueno, estos procesos se integran también en un análisis del territorio que es mucho mayor, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, digamos que es una parte específica, pero que no tendría mucho sentido si no estuviera integrada en otros procesos de análisis del territorio más holísticos, más complejos. Tenemos algunos vídeos de lo que habéis hecho. ¿Nos podéis ir comentando qué es lo que estamos viendo? Sí, mira, eso que estáis viendo ahí es un modelo de extracción de edificaciones hecho por nosotros, entrenado por nosotros, la inferencia es totalmente de nuestro lado, todo el flujo de trabajo completo. Hemos enseñado al modelo a distinguir edificaciones, eso está hecho sobre el último vuelo del 2020, y veis ahí que hay unas edificaciones que faltan, eso es un camping, tiene edificaciones desmontables. ¿Un camping? Un camping, sí. Hemos enseñado al modelo a que solamente identifique las construcciones estables. Ahí hay otro camping, las permanentes, y funciona bastante bien. De hecho, este modelo tiene lógica por debajo, que no se ve en este ejemplo, que permite diferenciar entre edificación, vivienda unifamiliar o chalet pareado, vivienda colectiva en bloque o otros edificios de mayor porte como pueden ser comerciales, industriales, etc.
Sí que es verdad que tenemos también en España otras herramientas más potentes para hacer esto, pero bueno, por ir probando un poco la tecnología. Fijaos cómo los modelos, aunque estamos en núcleos urbanos ya ahora mismo sobre la zona de Santander, generalizan súper bien, mantienen bastante bien el tipo ante lo cambiante que es el territorio en cada sector y bueno, nos permiten agilizar bastante la tarea de producción. Me llama la atención la calidad, ¿no?, cartográfica, porque esto no ha habido intervención humana en principio. Aquí. No, los modelos que estáis viendo ahora no tienen intervención humana ninguna. A ver, el proceso se hace en dos etapas. Primero sacamos lo que nosotros denominamos segmentación, que es una forma un poco burda de cómo son las edificaciones, porque estos son todos modelos matemáticos que tienen mucho que ver con la probabilidad y la probabilidad es una cosa a veces un tanto difusa, ¿no? Y luego sobre esa segmentación lo que hacemos es aplicar técnicas de generalización y de regularización de edificios. Todo ello en tiempo de ejecución sin salirnos de la suite de ArcGIS. Y esto también nos comentabas que lo habéis aplicado también a vuelos históricos, ¿no? Que eso también es llamativo, porque sí. son los vuelos estos famosos, ¿no? De hecho, lo estamos haciendo sobre toda la serie de vuelos disponibles y no solamente sobre los de los últimos, yo qué sé, 4, 5, 6 años. Esto que veis aquí es el llamado vuelo americano, la serie B, que en Cantabria se hizo en los años 56-57. Y ahí veis cómo hemos entrenado un modelo específico para este vuelo y lo bien que lo hace. Distingue es como volver al pasado, ¿no? Restituye perfectamente las edificaciones, tiene muy pocas omisiones y comisiones, poquísimas diría yo, una fiabilidad muy elevada. Fijaos ahí en el entorno urbano como también grafía perfectamente y en ordenación de territorio esto es muy importante porque entender cómo ha sido la construcción histórica del territorio es fundamental para entender cómo funciona el poblamiento actual. No solamente es hacerlo por hacerlo, sino que tiene una aplicación para nosotros que, como os digo, es fundamental a la hora de entender cómo funciona el territorio. Si activamos todas las edificaciones de Cantabria, os dais cuenta, ahí está, eso se hace en cuestión de 8 o 9 horas, cómo era de ultradisperso el hábitat en Cantabria, especialmente en la mitad este. Y eso también os permite comparar con lo actual, ¿no? Cómo ha cambiado el territorio. Y esto también lo habéis aplicado a viario, ¿no? A la red viaria de Cantabria. Sí, la red viaria, que es algo muy demandado. Ahí veis también sobre uno de nuestros últimos vuelos. Fijaos la regularidad con la que extraemos todo lo que son los enlaces de autovía, la continuidad general que tiene la red, incluso dentro del ámbito urbano. Ahí donde veis que la autovía desaparece un poco es porque va en túnel y lógicamente el modelo está entrenado para que no lo ponga si no sería mentira. Claro. Y esto tengo que decir que son vectores, ¿vale? O sea que, a ver, entendedme, no es como si lo hicieran operadores humanos a escala 1000 o 1-2000, pero fijaos qué nivel de vectorización tiene. Sacar ejes sobre esto sería casi un juego de niños, especialmente con las nuevas funcionalidades que están por venir en ArcGIS 2.9, en ArcGIS Pro 2.9 que estamos mirando en beta. Sería un juego de niños. Igualmente se puede enseñar a distinguir una autovía entre cuántos carriles tiene o sacar un pseudoproducto topológico, ¿no? de cómo se integran esos carriles. ¿Como cuánto tiempo? Comentabas también que hay ahorro de tiempo, pero una estimación, un orden de magnitud. Fijaos ahí la capilaridad que tiene la red, perdón, ahora te contesto, la capilaridad que tiene la red cuando la miramos desde un punto de vista global es la realidad del territorio. Hay muchísimos caminos, pistas forestales, autovías, carreteras. En cuanto a ahorro de tiempo y esto, pues mira, eso que hemos visto antes sobre la foto del 57, me comentaron que una comunidad autónoma que había hecho lo mismo en su zona del litoral había contratado como algo así como 30 personas durante no sé cuánto tiempo. Nosotros somos un equipo muy, muy pequeño, de 3 geógrafos y 2 delineantes en este momento, y el modelo de edificaciones del 57 lo hicimos con 2 personas a tiempo parcial durante 2 semanas, ni siquiera todo el tiempo dedicado a preparar una cosa muy importante que es la muestra de entrenamiento. Yeah. Luego igual hablamos un poco más de ello, la muestra de entrenamiento, y a partir de ahí luego la inferencia son unas horas. El entrenamiento y inferencia, si sabes realmente cómo hacerlo, son unas horas. Vale, comentaba en mi intervención también el hecho de, bueno, una
versión de la innovación puede ser acercar la tecnología a los usuarios. ¿Cómo ves este punto de vista? Pues yo creo que se está democratizando todo muchísimo y estamos en un proceso que yo creo que es global. Muchos de estos algoritmos proceden del mundo del código abierto, que ni siquiera ha hecho gente de Esri, probablemente, pero es un proceso, como digo, global. Algunos de los ejemplos que habéis visto en los vídeos anteriores están hechos con un algoritmo que se llama Masker CNN, que sacó el grupo de investigación de Facebook, el Facebook Artificial Intelligence Research, creo que en agosto del 2017, sacaron el paper a nivel académico, que eso no hay quien lo coja en principio, ¿no? O sea, para sí, no es para cualquiera, no es para cualquiera. No es para cualquiera. Luego, normalmente lo que suele ocurrir es que aparece un poco de código en GitHub, pero para operadores muy pequeños como nosotros eso todavía no es, digamos, aplicable. Y en un tercer estadio aparecen los software vendors, que son los que hacen la integración en soluciones ya profesionales, que es lo que hace Esri, ¿no? Este algoritmo del que comentaba antes, que empezó en 2017 en el ámbito académico, no es que esté integrado ahora en la versión por la que vamos, que es 2.8.3, sino que desde 2.6.0 está integrado. Esto es potentísimo, porque lo que hace es conferir a equipos pequeños como nosotros las capacidades que de otra manera no podríamos ni soñar tener. Y esto nos encanta esto y los constreñimientos presupuestarios, nos hacen ser creativos. ¿Cómo de lejos crees que está el usuario medio de GIS, incluso los que estamos aquí presentes, los equipos que están aquí, de usar estas tecnologías, ¿no? Que pueden parecer, bueno, esto es ciencia ficción, esto está muy lejos de mi alcance, ¿no? Pues no, ya veis que si nosotros lo hacemos, lo puede hacer realmente cualquiera. Está muy cerca. A ver, probablemente aplicar estas técnicas con éxito es entender tres cosas, una triada de cosas. Por un lado, entender tus datos, por otro lado, entender un poco, cuanto más mejor, lo que hacen los algoritmos, y lo tercero es entrenar el hardware sobre el que corren, las GPUs. Yo creo que esta tercera parte, las GPUs, es lo que más separa a nuestra industria geográfica. Yo cuando hablo con colegas, lo que menos se entiende es por qué se necesitan GPUs, qué hace una GPU. Ya. Y hablando de eso un poco, siendo tecnólogos, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco cómo funcionan estos procesos? Porque sí que es verdad que parece que son eso, que hacen magia, pero sí que tiene una lógica detrás y vosotros lo habéis explicado con ese conocimiento. Sí, pues bueno, es complicado en tan poco tiempo. Si tuviera que elegir una manera de hacerlo, lo haría de forma gráfica. Esto que estáis viendo aquí es una animación. Este dispositivo no existe, es una variación de un dispositivo que sí existe, que se llama el tablero de Galton, que demuestra empíricamente cómo series grandes tienden a acoplarse a la distribución normal de Gauss y demostrar otras propiedades estadísticas como la teoría del límite central. El simbolismo sería, las bolas serían nuestros píxeles. Veis que van cayendo a través de una serie de pinchos de metal. Esos pinchos de metal serían las capas ocultas del modelo hidden layers. En función de las propiedades de la bola, van decidiendo si las tiran para la derecha o para la izquierda. Siguiendo con el paralelismo, las bolas, que digo son nuestros píxeles, no solamente se rigen por el color o por como hacíamos tradicionalmente en teledetección, mirando los niveles digitales de cada una de las bandas. Aquí se tiene en cuenta todo, se tiene en cuenta el contexto, la localización geográfica, las sombras. Y esos pinchos lo que hacen es que tienen una interacción, los que están en los niveles inferiores con los que están en los niveles superiores, van teniendo una interacción que van depurando, digamos, la clasificación. El resultado es lo que veis al final, que más o menos la muestra parece clasificada. Y cuando entrenamos el modelo lo que hacemos es al revés, de abajo hacia arriba. Con una muestra de entrenamiento vamos modificando los pesos, lo veis, y se van adaptando para que al final del caos o lo que sería la entropía inicial llegue a un orden final, ¿no? Que es la clasificación. Yo creo que con esto se entiende, desde luego el paralelismo no es perfecto porque hay muchas arquitecturas de redes neuronales en las que muchos pinchos pueden estar interconectados de uno al otro lado del tablero, uno puede estar interconectado con varios, pero la generalidad yo creo que sí se ajusta un poco a la idea. Pero al final lo importante en esto quizás es
entender que estas capacidades están, que los modelos existen y acercarlos al usuario, que el usuario sea capaz de extraer información a partir de esto, aunque no sea un experto realmente en redes neuronales, ¿no? Sería un poco la... Sí, no hace falta ser un experto y de hecho nosotros como analistas de información geográfica no somos expertos en inteligencia artificial, pero tenemos una ventaja competitiva muy fuerte frente a otra gente que igual procede del mundo, digamos, núcleo de la inteligencia artificial y es que podemos integrar las cosas. Todos estos modelos por sí solos no van a resolver un problema geográfico. Es muy difícil que lo resuelvan. Necesitan de algo antes, de integración en modelos geográficos de GIS tradicional antes y de algo después, para llegar a ser resolutivos verdaderamente. Y en eso nosotros, como analistas, es donde radica nuestra mayor... Tenemos un valor añadido ahí que aportar sí, es diferente. Hablemos de otros ejemplos menos evidentes, porque habéis aplicado esto a algo no tan bueno, clásico, entre comillas, aunque esto es muy moderno, ¿no? En cuanto a carreteras, sustracción de edificaciones, y es con esto que vemos aquí, ¿no? Que nos puedes explicar ahora. Sí, mira, hay muchísima información que está en nuestros vuelos y que está oculta ahí, nunca hemos sabido cómo utilizarla. Esto es un modelo de playas. Las zonas que veis azules es un modelo predictivo de dónde hay más gente en playas. ¿Cómo lo hemos hecho? Contando las personas en cada playa. De todos los vuelos que teníamos disponibles pre-pandemia, entre otras cosas para saber dónde hay mayores concentraciones de gente y demás. Vuelve a funcionar lo mismo que antes detectábamos edificaciones, ahora estamos detectando unas sombras que casi no se ven, que son unos poquitos agrupaciones de píxeles en los vuelos. Y esto se hace de forma fantástica con esta tecnología. Incluso vemos gente en el agua, ¿no? Sí, incluso vemos gente que está tomando un baño. Veis que el nivel predictivo es elevadísimo. Muy pocas veces los modelos se confunden o sobrecometen, o identifican cosas erróneamente. Y de esta manera podemos saber que en Cantabria, en un domingo de verano, puede haber en todas las playas de Cantabria 76.000, 77.000 personas en un domingo. Uno de cada 10 cántabros, casi. Casi, porque somos menos de 600.000. Sí, hay turismo. Pero seguro que algunos estáis ahí, probablemente. Sí, algunos hemos estado en alguna de esas, sí. Sí, así es. Esto al final lo que os ha permitido es explotar información de la que ya disponíais de otra manera. O sea, la tecnología os ha permitido acceder a información de datos que ya teníais, pero lo habéis explotado de forma diferente gracias a estas capacidades nuevas. Sí, yo creo que antes hablábamos del talento, ¿no? Lo importante que es el talento y la integración. Ver e imaginar que tienes cosas que pueden aplicarse a la resolución de un problema que hasta ahora no sabías que se podía hacer con los datos que tienes. Pero de este ejemplo, lo que me gustaría traer a colación no es poner de relieve la importancia, digamos, del recurso turístico de las playas de Cantabria. Es que pensemos todos las posibilidades de esta tecnología, porque estáis viendo personas en una playa, pero podríamos estar contando personas en una manifestación con imágenes de dron, o también personas en un campo de batalla, ¿no? Entonces, esto lo que nos abre es un nuevo campo de actuación con todo el colectivo de inteligencia, pensando en la inteligencia a dos niveles. Por un lado, inteligencia empresarial. A muchas compañías les apetece saber cuál es el stock o dónde está la infraestructura de la competencia. Puedo poneros un ejemplo. Hay varios fondos de inversión que predicen el precio del crudo utilizando cuál es el movimiento de los supertankers, de los superpetroleros a lo largo del mundo. Y de hecho yo he aprendido a partir de modelos de estos cómo funcionaba eso, porque el precio no solo se fija actual, como sabéis, sino también a futuros. Entonces confiere una ventaja estratégica fundamental. Y luego la inteligencia de verdad, la estratégica de los estados, ¿no? Que estos algoritmos se están empleando también para muchas cuestiones de vigilancia de fronteras, cuestiones estratégicas, de verdad. En este sentido yo tengo que deciros, porque sé que es una inquietud, ¿no? Que cuando veis ahí pues, las capacidades reales de la tecnología, en un ejemplo que no es, o sea, que está hecho por nosotros, que lo puede estar haciendo mucha gente, a mucha parte de la sociedad le preocupa esto. Yo tengo que decir que en el caso de Europa, el ordenamiento jurídico que tenemos tanto en España como el GDPR, el Reglamento General de la Unión Europea, es extremadamente garantista. También hay que transmitir a la sociedad que las administraciones públicas
doy fe de ello y estoy seguro de que todos los compañeros que trabajáis en administraciones públicas compartís esto. No utilizamos nunca estas tecnologías para hacer un tracking, un seguimiento de individuos específicamente. Otra cosa es que se haya cometido un delito, pero normalmente lo que hacemos es ni nos dedicamos a publicar papers, sino a crear servicios, ni nos dedicamos a monitorizar la vida de las personas. Nos dedicamos, como digo, a crear servicios para vosotros, no para la sociedad. No, está claro. Lo has mencionado y creo que es importante, fondos europeos, ¿no? Ahora sabemos que los próximos años van a ir marcados por los fondos Next Generation de la Unión Europea. ¿Qué estáis haciendo en Cantabria para poder sacar el mayor partido posible a esa inversión que va a llegar? Pues es una buena pregunta porque, bueno, antes hemos oído hablar de fondos europeos. Nosotros a nivel técnico estamos intentando crear un clúster, un polo de desarrollo en Cantabria para cuestiones de inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta que Cantabria tiene un background académico, tiene un acompañamiento académico muy grande. Está el Instituto de Hidráulica de Cantabria, que son socios nuestros y copartícipes de esta idea que estoy contando ahora. Tienen una experiencia enorme en gestión de infraestructuras científico-técnicas singulares. Está el Instituto de Física de Cantabria, que tiene gran experiencia en computación macro, aparte de en un montón de campos de la física. Luego está la empresa privada, la cual queremos potenciar, y la administración pública, que no solo es el Gobierno de Cantabria, que también está otras instituciones como el Instituto Español de Oceanografía, que lleva ya más de 100 años en Cantabria instaurada. Entonces pretendemos atraerlos a todos y generar un polo de desarrollo, porque creemos que, estáis viendo aquí muchas veces cuando vemos proyectos y memorias de la Unión Europea, de los proyectos que se presentan a la Unión Europea, muchas veces no se sabe cómo se van a aplicar estas técnicas. Nosotros, como veis, creemos que somos capaces de resolver los problemas. Quizá lo que nos haría falta son más medios, más organización y más medios para compartir experiencias, sinergias, pero es que, como decía antes, la computación es fundamental. Si no tienes computación, nada de esto se puede hacer. Y para terminar, sí que me gustaría hablar de un proyecto que creo que es, bueno, creo no, que es muy importante para vosotros, que es el Plan Regional, el PROT, Plan Regional de Ordenación del Territorio de Cantabria. ¿Qué nos puedes contar? Sí, el Plan Regional de Ordenación del Territorio es lo que decía antes, que todo esto que estáis viendo se integra en un flujo de trabajo mucho mayor. Es como el plan estratégico de la comunidad autónoma para las siguientes décadas, ¿no? Se aprueba por ley, o sea, es una cosa muy importante. Ya lo hicimos en el 2004 con el Plan de Ordenación del Litoral, que tuvimos que dar cobertura luego jurídica incluso hasta el constitucional, o sea, es una cosa muy seria que se apruebe por ley. También pensando en algo que se ha dicho anteriormente, que es la ordenación de territorios es extremadamente compleja en la trascendencia. No solamente lo hacemos para la Cantabria de hoy, sino pensando en las generaciones futuras. Entonces, dentro de ese proyecto, todas estas técnicas pues, son importantes y lo que realmente es más relevante es que hay que hacerlo bien. Cantabria lleva intentando aprobar este plan regional de ordenación del territorio varios años. Hubo un intento anterior que no se pudo llegar ni a aprobar, porque la ordenación del territorio tiene que ser comprometida y tiene que plasmar realmente qué se puede hacer en cada sitio y qué no, ordenar realmente las actividades. No tiene que ser una superposición simple de mapas, que para eso ya tenemos mapas Cantabria, ¿no? Entonces, en esto nosotros hemos recogido el guante, mi departamento, que no hace todo el plan, hace una parte, hemos recogido el guante, nos equivoquemos o no nos equivoquemos, estamos aplicando estas técnicas y precisamente en las intervenciones tanto de hoy como la del miércoles vais a poder ver una pequeña parte de todo lo que estamos haciendo en materia de ordenación de territorio. Pues seguro que es un éxito, Gabriel. Y nada, por mi parte, darte las gracias por venir a la conferencia, por tenerte aquí otra vez presencialmente, que siempre es un placer. Y creo que ha sido bastante ilustrativo de cómo todas estas tecnologías, estas innovaciones, las podemos ir aplicando a casos de uso reales, que además se van a poder plasmar en muchos de los proyectos que van a ser protagonistas en los próximos años, seguramente. Pues muchísimas gracias por permitirnos enseñar el trabajo. Gracias.